Bueno, estimados amigos, yo creo que no solamente somos asociados de la institución, sino también hay una serie de invitados. Para nosotros, en la asociación, primero me dan un privilegio de poder hacer una entrevista con dos past presidents y además miembros muy antiguos de la institución, que son Luis Huguet y Fernando Cheruti. Dos personas que todos en la institución queremos mucho, dos personas que han hecho muchísimo por el cabello peruano, han sido presidentes de la institución ambos, son socios honorarios, han sido jueces de la institución y además criadores de mucho éxito ambos. Han tenido el privilegio de vivir desde las épocas de Amancaes, los concursos que todos nosotros no hemos vivido y que en Amancaes, por ejemplo, nos queremos informar de cómo era desde la voz de ellos, que es la que ha estado presente en aquellos concursos de hace tantos años. Antes de empezar y darle la bienvenida a todos, que espero que la charla sea de éxito a todos, quiero agradecerle a Fernando y a Lucho por esta oportunidad que nos dan a todos de poderlos escuchar y de poder entablar un diálogo de todas estas vivencias que han tenido y que además muy pocos lo han realizado. Y antes que esto, voy a pedirle a Gonzalo que dé unas fotos, que pase unas fotos, a ver si compartes tu cámara, Gonzalo. Antes de iniciar la charla, quiero pedir un minuto de silencio por tres personas que nos han dejado muy recientemente. Me refiero a Manuel Rajkovic, el padre de Salvador Rajkovic, que es tan amigo de todos nosotros, y Manuel lo mismo. Manuel ha sido un excelente criador de caballos hace muchísimos años, ha sido un gran gallero, un hombre muy amigo de todos, un hombre de familia, una persona que realmente ha dado demostraciones de su calidad de personal y que todos lo vamos a extrañar. Lo mismo Daniel Valverde, un doctor que nos ha ayudado a muchísimos, que hemos tenido la oportunidad de ser atendidos por él en el consultorio que tenía en la clínica, un hombre gran aficionado, le encantaba montar a caballo, estaba muy cerca a toda su familia, una familia además muy unida, que ha tenido muchas vivencias con el caballo peruano de paso, y él ha gozado de todos y cada uno de los momentos en que ha podido montar a caballo y estar con su hijo Renzo, que todos nosotros queremos tanto. Y también Miguel Arbulú, a quien todos llamábamos Coco, un hombre, un gran criador, un tipo realmente espléndido como embajador, un hombre simpático, un hombre carismático, un hombre que ha hecho una gran labor en su cría y que ha dejado en todos nosotros una huella profunda de la amistad que tenía con todos y con toda la colaboración que dio también a la institución. Por de ellos tres, que quiero que permanecerán presentes en los corazones de todos nosotros, voy a pedir un minuto de silencio por ellos. De parte de la asociación, de parte de todos los aquí presentes, de todos sus amigos, queremos realmente dar nuestro más sentido pésame a todas las familias de ellos tres. Realmente gente que ha sido tan amiga de toda la vida y que todos hemos guardado una gran amistad con todos ellos. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con Chuti y con Lucho, dos hombres que realmente yo creo que todos conocen, no necesitan mayor presentación. Ya hice más o menos un recuento de todo lo que han hecho por la institución y por todo lo que han hecho en la vida del caballo.
A ver si le doy el uso de la palabra para que saluden a todos los oyentes. Bueno, saludos a todos. Lucho y yo estamos encantados de conversar con ustedes. Cualquier cosa que necesiten, encantado de brindársela. Lo mismo digo, buenas noches a todos. Espero que sea una charla entretenida y que podamos llevarla adelante de la mejor forma. Ojalá que la memoria ayude nomás, porque hace muchos años de algunas cosas. Así que adelante. Bueno, vamos a empezar. Primero, este es un encargo de José Roberto Mijo, que ahora está encargado de la parte de comunicación en la institución y tiene todo un grupo con Gonzalo Valencia, con Franco Cheruti y un grupo que realmente va a ser muy importante. Fernando, mi hermano, también está metido ahí y que están tratando de hacer una labor de comunicación con tanto los asociados como nuestros amigos del Perú y del extranjero. Entonces, para empezar, vamos a empezar, creo yo, con Amancaes, que es un lugar donde muchos de nosotros no ha vivido y que muy pocos han tenido el privilegio de estar presentes ahí. ¿Cómo era Amancaes? ¿Qué representaba en Lima en esa época? ¿Y cómo empiezan todos estos concursos, que yo no sé si eran realmente concursos o eran exhibiciones de caballos? A ver si nos pueden contar un poco de cómo era el lugar y qué se festejaba ahí. No, era en la pampa de Amancaes, en una especie de una explanada que había en la parte alta del cerro, y ahí eran los concursos. Yo la verdad que soy reliquia, pero no tanto. Concursos no he visto, pero sí he ido a Amancaes más de una vez con mi vecino Tito Costa. Pero sí estoy enterado de los concursos. Ahí participaban todos aficionados de Lima, mayormente. No había mis aficionados de provincias en esa época. Y he oído, porque a mí me contaba Juan Medina, que es el famoso, que tiene hasta un vals, el famoso jinete Medina. Él trabajó conmigo en la Hacienda Flores, decían Huaraca, y él sí ha ido pues, desde el comienzo, ¿no? Y me contaba que habían caballos, que yo me acuerde, había un caballo Pancho Fierro, que creo que era el que siempre ganaba. Después había un caballo de los Acuña, de la Hacienda Pasamayo, que se llamaba Caramelo. Y después, bueno, Tito Costa también me ha contado que él sí también iba, era mayor que yo, era mi vecino, hombre que yo lo quería mucho y él lo quería a mí, y de él aprendí mucho. Y con él sí he ido yo a Amancaes. Ahora tengo entendido que el concurso de Amancaes era en La Pampa y la premiación era en la Plaza de Hacho. Así funcionaba eso, ¿no? Pero después ya, digamos, en mi época, yo he ido con Tito Costa más de una vez. Tito Costa, cuando yo vivía en la Hacienda Flores, Tito Costa tenía la Hacienda Santa Egle, tenía un establo, tío de Milko Costa también, muy aficionado, me enseñó mucho, y con él nos encontrábamos en una parte del cerro que era parte de la Hacienda Flores, y él venía con su caballo desde su chacra, que quedaba, digamos, 3 kilómetros arriba, trepábamos el cerro y llegábamos al club de tiro del Ministerio de Hacienda. Y de ahí nos íbamos a la Hacienda Muñoz, que la tenía Santiago Yerbolini. Ahí amarrábamos los caballos, había un almuerzo, y después del almuerzo ya montábamos todos a caballo con todos los fundadores, sin excepción, y dábamos una vuelta, un paseo. Fito también ha ido, y también ha ido el papá de Marcos y el abuelo de Marcos Dapelo. Ellos sí creo que han concursado, me parece. No sé si está Marcos ahí y de repente me puede ayudar con algo, porque debe haber oído a su papá. Sí, ellos iban desde muy temprana edad, desde los principios prácticamente, Claro, y en los últimos concursos en Amancaes, así es.
A mí Fito me enseñaba fotos pues de esa época de Abancáez que él montó muy chico a caballo allá, y sé que Chuti ha estado, iba con los Matellini, con Fito, probablemente con Renzo, que montaba, con no sé cuál otro de ellos que era aficionado a los caballos, y creo que Chuti iba con ellos a Abancáez también. Todos ellos montaba Fito, Renzo, Duilio. Oreste no, Oreste iba por su cuenta. Pero los tres y yo, 4, nos íbamos desde la Hacienda Concha hasta Abancáez. Pasábamos por el centro de Lima y llegábamos a Abancáez y desfilábamos pues en el desfile que había. Era muy bonito, y después regresábamos por Lima, por el centro de Lima. Yo también iba con Tito Costa, y después de hacer el desfile, digamos, ahí en el estrado, iba el presidente de la República. Eso sí lo he visto, yo lo he vivido. Y después regresamos al Hacienda Muñoz y había ahí un lonche. Y yo me regresaba con Tito Costa por bajo el puente. Y Tito Costa tenía un establo lechero y repartía leche por todo bajo el puente. Entonces todo el mundo lo conocía. O sea que hacíamos varias paradas, nos invitaban pisco, llegábamos a Flores y él a su chacra a las 12 de la noche por el centro de Lima, ¿no? Por el puente. Era muy bonito, era lindo, y todo el mundo aplaudía el caballo. De los fundadores de la asociación, ¿Perdón? todos iban bueno, me imagino que los del norte no, pero todos los de Lima iban. Todos. Sí, de los fundadores todos iban. Iba Carlos Parodi, iba Musante, iba el señor Bolini, Tito Carosi, el doctor Fernandini, Luna, y la mayoría, menos los de los norte, ¿no? Juan Pinillos y Federico Latorre Ugarte. Él no iba, y pues el señor Brasini, que también fue fundador, pero él la verdad que nunca lo vi montar. Pero era muy bonito, porque después de eso había el almuerzo, había la salida de Abancáez, y bueno, ahí te convidaban trago en el camino, y damos el paseo en esta meseta que había arriba, y aplaudían, y después ya cada uno se paseaba por cada lado, por los, ¿cómo se llama? Los kioscos, como como hay en la Feria de Sevilla. Una especie de Feria de Sevilla, sí. Exacto. Bueno, todo el mundo te invitaba, te preguntaba qué caballo era, algo así, ¿no? Yo fui, te aplaudían. La primera vez que fui con los Matellini de la Hacienda Concha, pero después fui en caballo propio de la Hacienda Higuereta, en un caballo que tenía yo propio mío, y lo desembarqué en una chacra que tenía Yerbolini, Muñoz. Y de ahí me uní a todos y nos fuimos al desfile, y regresamos. Entonces, esto era más que nada una especie de desfile, una especie de desfile dentro de la pampa esta que existía. Y después me imagino, como decía Lucho al comienzo, se premiaban los caballos en la Plaza de Hacho porque les daban premios de algún tipo. No sé si era concurso o no era concurso. Sí. Eso ya no lo he visto. ¿Cuánto duraba eso? ¿Perdón? ¿Cuánto duraba? ¿Un día, Un 2 día, días? creo. Un día, creo. Toda la tarde, porque después de la exhibición te paseabas por toda la pampa y te ibas acá, Vivandera que había ahí, y te ofrecían anticucho, te ofrecían pisco, y paseabas el caballo por todos lados, ¿no? Era muy bonito. Ahí estaba también, como digo, vuelvo a repetir, el abuelo de Marcos y el papá de Marcos. Ellos estaban ahí infaltables, siempre. Venían de la hacienda Barboncito.
que quedaba más o menos un poquito antes de la cruz que hay frente a al Hotel Westin, a la casa de Pedro Grecia. Ahí hay una cruz, Barboncito quedaba un poquito más allá. En la cuadra 40 de la avenida Petituara exactamente quedaba Barboncito. No, por el hogar de la madre, Aramburú, por ahí. Por ahí, Ahí quedaba. Ahí, atrás. Ahí está la casa de tu abuelo. Pero Claro. Barboncito está más allá. Barboncito Estaba en la quedaba, avenida del tranvía. quedaba en la esquina de la casa existente de estos momentos. Ahí quedaba la casa hacienda de Barboncito en esa época. Claro, ¿no? claro. Me acuerdo de una casa de altos y bajos. Bueno, digamos, termina lo de la Pampa de Amancaes, y cuándo decide este grupo de limeños y por qué se forma el concurso de Salaberry, donde pasan de este concurso de Amancaes o digamos la exhibición de Amancaes al primer concurso que se hizo en Matamula, pues en Salaberry, en el año 45. ¿Cómo así se deciden hacer ese concurso? Bueno, porque todos los fundadores, la mayoría, eran criadores. Todos, Yerbolini, Carosi, Isola, Musante, Parodi, bueno, Torre Ugarte, Jorge Juan Pinillo, se juntaron todos y decidieron hacer un concurso. Hicieron el primer concurso, ahí también intervino la hacienda Chiclín. Fue el primer caballo que ganó, Oro Viejo creo que se llamaba, de los Larcos. Ellos tienen una colección de aperos preciosa, que en el museo la pueden ver. Y de ahí hubieron 2 concursos, digamos, sin la asociación. Después ya se formó la asociación y en la semana nos juntábamos, yo no, porque era una tienda que tenía Carlos Luna, fundador, por supuesto, ¿no? Y tenía un salón, una mesa con un tapete verde, y ahí funcionaba la asociación. Ahí me inscribí yo y me presentó Tito Carosi, y el otro padrino fue el papá de Carlos González, que era el alma de todos ellos, ¿no? Y ahí decidieron fundar la asociación ya. Eso fue el año 47. Hicieron un acta en una paca de pasto, eso no es cuento, eso es real. Después el acta, entre trago y trago, se perdió el acta, y 5 meses después, en el 47, hicieron ya otra acta, y ahí se presentaron más gente, 10 personas más, porque los fundadores solamente fueron 13. Y en la mayoría eran, digamos, agricultores o gente ligada al campo, y que también tenían otros negocios, ¿no? Como Fábrica Tejido, que tenía Tito Carosi y el señor Isola, y Erbolini también, creo. Entonces la asociación se funda. Decidieron hacer la asociación. Se funda el 23 de septiembre del año 47. Y los 2 primeros concursos, el 45 y 46, lo hacen, digamos, organizado por todo este grupo de gente. Oficiales. Eso los organizó el Club Hípico. El Club Hípico. El Club Hípico. ¿Y cuántos caballos habían? Bueno, ¿cuántos caballos habían en esa época? En los primeros concursos había muy pocos. Habrían pues 70, 80 caballos. Pero después en el segundo y tercero ya hubieron más, porque presentaban todas las haciendas azucareras de ese tiempo, ¿no? Estaba Casagrande, estaba San Jacinto, que quedaba cerca de Chimbote, después de Pucalá, después todo de Paramonga, todo lo que es las haciendas azucareras. Pomal casi nunca presentó, y Chiclín también. Entonces, Casagrande presentaba, pues, en capones, nomás presentaba un conjunto de capones de 10 capones, todos igualitos, castaños, y eran unos troncos de caballo, ¿no? Y ahí se hizo la primera inseminación artificial, la hizo el doctor Seifer, que era el veterinario de Casagrande. Y poco a poco se fueron haciendo los concursos,
pero eran muy diferentes que los de ahora, ¿no? Y habría que hacer la historia de que por lo pronto no habían corrales, eran locales ajenos que era el club hípico, que nos la prestaban, y el papá de Carlos González, el gordo, era el que se quedaba ahí un mes armando corrales y la cabaña famosa. Pucalá, por ejemplo, sí guardaba los caballos ¿cómo se llama? En un cuartel que había atrás del club hípico, y Cayaltí lo guardaba en el Polo. En ese tiempo quedaba en donde está el restaurante José Antonio. Ahí había una cancha de polo. La primera cancha de polo que había en Lima es el Parque Cáceres, donde está la embajada china. Esa es la primera cancha de polo que había en Lima. Después fue la de los José Antonio y después ya la otra, ¿no? La de Monterrico. Chuti, ¿tú cuándo empezaste? Tú ibas también desde los primeros concursos, desde el primer concurso has estado metido ahí, y yo sé que tú has concursado igual que Lucho, pero ¿con qué animales comenzaste a concursar en Salaberry? En Salaberry comencé con un capón de don Ariosto Matellini. Ahí comencé a concursar. La primera vez que concursé. Un capón bayo era. Muy bueno, y me clasifiqué y me presenté con un pantalón oscuro y no me botaron de la cancha. Pero en esa época ya estaba el traje blanco ya estaba en esa época desde el primer concurso, o primero no, porque en Amancabe veo que las fotografías ves gente que estaba en terno, no ni siquiera de blanco. Eso lo instauró Carlos Luna, porque en las haciendas azucareras había esa costumbre que los empleados trabajaban de blanco para distinguirse de los apuntadores y todas esas cosas, ¿no? Porque había pues un montón de empleados a caballo, ¿no? Caporales, estas cosas. Bueno, como repito, yo me presenté con mi pantalón oscuro y no me votaron. Y me clasifiqué. La primera vez que me presenté. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, y después empezaste con los caballos de los Matellini, pero después has traído animales del norte cuando te fuiste al norte a vivir también, pero eso debe haber sido más adelante, ¿no? Más adelante. Más adelante, durante los concursos que cuenta Lucho, que comenzaron a organizarse, entonces participábamos por el criadero de Federico de la Torre Ugarte, y trajimos una serie de caballos. Trajimos a la yegua Palmira, que salió campeona. Después la compró Pepe Onrubia, el papá de Pepe. El papá de Pepe la compró. Ajá. Preñada porque... ¿Ah? El papá. Sí, no, claro porque, que sí. Claro, perdóneme, que sí. Pero Palmira, ay, tú sabes bien, Chuti, que le vendiste la Palmira a mi papá. Y nosotros hemos sido hincha de la Palmira. En mi viejo y yo de calidad de piso de yegua. La Palmira fue preñada, porque tu papá me dijo, ¿está preñada? ¿Sí o no? Dime tú, ¿sí o no? Sí está preñada, el señor José Antonio. Sí, José Antonio. Y la yegua parió una cría, no sé. Claro que sí. Sí, claro. Nació una cría. Claro. Creo que era mulita. Creo que fue mula. Después parió la pima y después empezó a nacer. Hija de... Iba preñada, no, de todas maneras. Pero creo que fue
Claro. Hija, Ya. hija El de un caballo Palmiro de y de Aldín. con Piloto, ella tuvo sus mejores crías. ¿Ah? Con Ya. Piloto dio a un castaño Palmiro, después tuvo una potranca muy buena que hoy día no recuerdo el nombre, pero después Pepe, la tuvo a Cayetana. otro, un tordillo La- Suspiro en Estados Unidos. Pepe, la Cayetana era hija de la Palmira. También, pero ya con Don Juan, ¿no? Sí. Cuéntenos, Hola, ¿y Lucho, hola, cómo era el juzgamiento en esa época? ¿Quiénes eran los jueces y cómo era el juzgamiento? Si era diferente a lo que vemos hoy día, ¿era completamente diferente o no? Era muy diferente porque solamente había las categorías ya hasta año y medio, 2 y medio, después había 2 y medio a 4, 4 a 7 y 7 a 14. Esas eran las categorías que había. Aparte de eso, había manométros o técnicos, y después pisos había separado digamos, de la categoría reproductores, llamados reproductores. Y había reserva, el campeón de esa época tenía el segundo, que era su campeón de la raza. También había la cuestión de la cabaña. La cabaña era de todas esferas y toda la comida de los primeros concursos corría por cuenta del señor Isola, hasta el trago. Había el pisco famoso de Carlini. Y después de los concursos de las categorías, en la tarde, se reunían todos los criadores. Yo era un mocoso, ahí tenía 17 años, tenía que escuchar, no podía hablar. En ese tiempo, para aprender, tenía que escuchar de los mayores, ¿no? Y el juzgamiento, los primeros concursos, yo tuve la suerte de ver el primer concurso porque mi padre era abogado y al colegio de abogados le mandaba invitaciones. Yo tenía 12 años y vi el primer concurso. Y conocí a Limeñito, Limeñito entró en el segundo, a Oro Viejo y Limeñito. Y después, bueno, otros caballos famosos que eran. En ese tiempo había muchos caballos de las cooperativas, las sociedades azucareras grandes, pues, ¿no? Y los caballos de Lima, ¿no? De Pepe Musante, Parodi, Torrugarte, que traía del norte, Jorge Juan Pinillos, él traía caballos, traía monturas, y vendía todo, regresaba sin nada. Traía 10 caballos y regresaba con 2. Vendía todo. Era muy comerciante y muy buen comerciante. Oye, Ahí usted conocí a Pepe. Federico Torrugarte. Yo quería hacerles una pregunta. A ver. ¿Sí? Esa transición de la Pampa de Amancaes a Matamula, digamos, a la Berry, es una transición importante porque tengo la impresión de que la Pampa de Amancaes había algún tipo de concurso, pero era más una especie de festividad, una especie de festival donde iba la gente y la gente, y los propietarios vestían y adornaban bien sus caballos y se iban un poquito a lucir sus ejemplares. Y tengo la impresión de que Matamula, Salaberry, ya es algo más organizado, ya es un concurso con categorías, un poco más. Exacto, mucho más organizado. Y la diferencia es que también es que se pasa de Amancaes, que era un evento puramente limeño, me imagino, y entonces, y luego en Matamula aparecen la gente de la provincia, del norte, de aquí, de allá. ¿Qué propicia eso? ¿Cómo es que pasa de ser algo muy limeño en Amancaes y termina en Matamula con ya presencia de las provincias y las cooperativas, bueno, las azucareras, vamos a decir en esa época? ¿Qué genera ese cambio, no? Ya era más competitivo. Ya. Voy a contar. Se reunían ahí en la agrícola, en la oficina de Carlos Luna,
y ahí se reunían y contactaban con las cooperativas. Con las cooperativas, no, en ese tiempo no había cooperativas, con las haciendas azucareras. Y poco a poco fueron viniendo y bueno, ya había ya la cosa más seria, ¿no? Era concurso con 3 jueces y después ya lo dejaron al Gordo Graña, que era solo, ¿no? Él fue el que separó los caballos pacitroteros y ahí vino un lío con Torrugarte, que era presidente de la asociación. Le botaron su caballo altanero, que yo lo he montado al caballo altanero. Cuando yo fui a comprar un potro que se llamaba, allá se llamaba Gatomontés, yo le puse Virrey. Y me dijo don Federico que montara el caballo. Y era un caballo que tenía un término que realmente tocaba los estribos, pero no avanzaba pues nada, ¿no? Y era asperísimo el caballo. Por eso lo botó el Gordo Graña. Y ahí hubo un lío. Oye, yo me imagino que, eran por categorías y era... Lucho, yo me imagino que inicialmente en todos estos concursos que iniciaron pues en Amancaes, o no sé si en Amancaes o en Salaberry se dio el caso, estás diciendo que seleccionaba mucho la calidad de piso. ¿Había mucho rezago Claro. de diagonalidad en los caballos? Así, troteros, claro. De los cruces que me imagino que se hicieron pues, con los caballos en los inicios, ¿no? Otra cosa que era importante, interesante, o como para contarlo, ¿no? Todos los ponchos eran blancos con rayas celestes. Y Tito Carosi lo hacía en su fábrica, eran grabados. Yo por ahí tenía uno que se lo regalé a mi vecino, pero no sé dónde lo tendrá. Y todos los ponchos eran iguales, todos eran blancos. No había ponchos de colores. Sí. Oye, Pepe, permíteme Lucho, el primer problema que hubo respecto a los caballos pacitroteros fue con la hacienda Chiclín, con los largos. Después fue... Bueno, también sí. Pero eso no era tan importante porque no eran tan llamativos los caballos. Ellos tenían caballos cruzados con árabe. Y el Gordo pues ahí mismo los tasó y los botaba. Pero no fue tanto escándalo. Lo de Torrugarte fue mucho más escándalo. Porque era un caballo que tenía pues un terminazo impresionante. Pero eso lo que tú dices también es cierto. Ellos tenían caballos cruzados, no eran puros de paso. Y cuando Antonio Graña jugó, en la época que él jugó, ¿botaba mucho caballo de la cancha por pacitrotero? ¿Quién? ¿Perdón? Antonio Graña, cuando entró a jugar, ¿botaba mucho caballo por pacitrotero en esa época? Por pacitrotero y quedaban los pasollaneros nomás. Ah, pero botaba un montón. Claro que botaba un montón. Claro, había caballos y además caballos mal hechos, que con corvejones vacilantes, que es lo que habla Cáceres en su libro, ¿no? Que después fue mejorando el caballo. Hoy día yo creo que no se ve un caballo con corvejones vacilantes. En esa época sí había. Caballos trascorvos también igual, ¿no? Y vamos a... Pregunta, Pepe. El concurso y la asociación, digamos, exagerando, ¿mató a las Pampas de Amancaes? ¿O eso siguió dando? No, ya sí. No, sí siguió, pero ya no había concursos, era una exhibición nada más. Sí, como claro. al comienzo. Últimamente hemos sido un grupo de la asociación hasta la Pampa de Amancaes. Y partimos del puente y nos fuimos por todos los barrios de abajo del puente y llegamos hasta Amancaes. Te voy a decir exactamente hasta cuándo duró Amancaes, pues yo me acuerdo por el abuelo de Marco D'Apello, que ellos iban caminando, pero también a veces lo llevaban en camión. Era un camión Chevrolet del año 51. Hasta ahí duró Amancaes, ya después que desapareció, porque ya lo urbanizaron, también no se podía. La hacienda Muñoz también creo que lo urbanizaron, la convirtieron en ladrillera, creo, no sé. Ya desapareció y solamente quedó los caballos del concurso de la asociación.
Y digamos, ¿qué caballos padríos o caballos importantes rescatarían ustedes de los años 45 al 60, digamos, antes de que aparezca Caramelo, el City y todo? ¿Qué animales ahí se podrían rescatar? Caramelo. Es una pregunta bien difícil, ¿no? Yo creo que de esa época, para mi gusto, puedo equivocarme, vuelvo a repetir, para mi gusto, yo creo que Sañero era un caballo el mejor conformado. Príncipe también un buen caballo, pero no tenía el formato de Sañero. Coral. ¿Perdón? Coral. Coral era de Jorge Juan Pinillo, sí. También, pero eran caballos que no eran una cosa notoria. Para mí, personalmente, el caballo que, bueno, creo que a todo el mundo, el primer caballo que llamó la atención a todo el mundo fue Caramelo. No, Taller, antes de Caramelo. No, por eso estaba preguntando antes de Caramelo, pues sé que Caramelo entra un poco a revolucionar un poco la cría por un caballo distinto, pero antes, Pero Luchito, todos los caballos antes. Bueno, había Taro, Carnaval, un caballo que tenía Tito Caros y Chimú. Y Limeñito. Limeñito. Limeñito, claro. Limeñito, pero Limeñito por su pico, ¿no? Era un caballo largo. Pero los pisos eran notorios, ¿no? ¿Lo qué? Los pisos sí, por supuesto. Eran notorios. Bueno. Sí. ¿Ah? Es el que te afianza lateralmente, ¿no? ¿Perdón? Es el caballo que afianza el lateral. Un poco claro. lo que le decimos el guachano nosotros. ¿Ah? No es otra cosa. No, claro, pero esa es la lateralidad que te la pone Limeñito. La ambladura. Limeñito en 4 tiempos. Ambladura. Bueno, ambladura. Y debe ser así, Lucho y Chuti, debería ser así porque ese caballo ganó el segundo concurso, con lo cual es el primer caballo que trae esa calidad de piso a los concursos, ¿no? Claro. Y Cayatí tenía muy buenos pisos, siempre. Se distinguía por eso. ¿Cuál? ¿Qué caballo? Cayatí. Los caballos de Cayatí. Pepe, quería aprovechar de enseñarles algo que he encontrado acá, mira, dentro del cofre. Ahí está, el primero, ¿no? El primero. Primer programa. Ahí vas a encontrar una yegua de Ricardo Piccolini. Claro, pero es el primero, mira, del Club Hípico Peruano, ¿ya? Cuando claro, todavía estaba la asociación. Y acá tengo el segundo. Ellos lo organizaban. El segundo. Es la asociación. No. Y acá recién viene el de la asociación, ¿sí? Que es, perdón, acá está, este es el tercero, pero que se hace, acá está, perdón, que se hace por la... Está bien al revés. Está bien. Por la asociación. ¿No? ¿Así lo prefieren ver? Sí. Ya. Año 47, dependiendo de la asociación. Así es, y dice tercero, pero es el primero hecho por la... digamos ya. Así es. Bueno, y Lucho, ¿cómo eran los ambientes que había en esa época? ¿Cuánta gente había? ¿Cuánta gente había en las tribunas? ¿Cuántos eran los que más o menos estaban alrededor de la asociación de esa época? Mayormente los días de semana iban los propietarios, algún otro que curioso, pero los domingos sí se llenaba realmente, ¿eh? Y había un cóctel en la casa del Crípico, ¿no? Nosotros no teníamos casa. En la casa de la asociación. En la de la asociación. ¿Ah? No, en la casa del Crípico. En el local pero la asociación tuvo su local ahí que después fue expropiado en el gobierno militar, ¿de acuerdo? ¿Es así? Sí, pero ese no es el club hípico. La asociación tuvo el local después. En la casa.
Al Eso es costado en el del año Chuy. 56, cuando fue... en el año 56, cuando fue presidente Fernando Graña, ahí se hizo el local. Los planos los hizo el ingeniero, el papá de, ¿cómo se llama? Gabriel Tizón, que también se llamaba Gabriel. Hizo los planos, era la casa muy bonita, ustedes lo han conocido, y la construyó Johnny Cano, que acaba de fallecer, y la financió totalmente Fernando Graña. Después, cuando se inauguró, fue Prado y nos dieron el terreno de la asociación en usufructo por 99 años. El doctor García Ribeiro, que era alcalde de Lima, que fue a almorzar y ahí fue lo que Jorge Joven Pinillos dijo que este caballo habla, quiere un local, entonces le dieron el local. Esa es la historia. Y después la cabaña siempre reunidos todos alrededor del caballo, tanto en los almuerzos como en la comida. En los almuerzos, el almuerzo era una cosa a la pasada nomás. Todo el mundo llevaba, el que tenía frijoles llevaba frijoles, el que tenía payares llevaba payares, otro llevaba un chivo, otro llevaba carneritos, y cocinaba una señora que se llamaba Pastora. Y los asistentes eran Churraquillo, tío de Conacho. Listo, gracias por llamar. Ahí nos vemos. El señor Felipe Coborno, era tío de Chuti, que le decían Carenuez, tiene toda la cara arrugada. Y ahí venían las conversaciones, las tertulias en la noche. Nos faltaba uno que sacaba su caballo de noche y empezaba a exhibirlo ahí. Y ya venían los pisquitos y era lindo, ¿no? Y eso fue antes del local. Ya con el local nos reuníamos en el patio. Claro, y ahí sacaban, ¿se acuerdan? Hola muchachos, ¿se acuerdan que se armaba el ambiente y cuando ganó el CID, campeón de campeones, por ahí querían, traigan al CID y traigan una yegua? ¿Te acuerdas, Chuti? Lo montó. Traigan una yegua y Aníbal, sin camisa. Tu viejo se presentó con su yegua. Varios tragos encima. ¿Ah? Los Vázquez. Aníbal. Papá. Sí, sí. Es cierto, es cierto. Es correcto. Papá era un loco los caballos. Raúl. Sí. Raúl, ¿a qué yegua te refieres? No que yegua, Aníbal traía una camionada de moras y negras y de todos los colores ruanas, y por ahí había un encelo y trajeron para servirla del CID, de acuerdo. O sea, Aníbal, tú sabes cómo era Aníbal. Loco. ¿Te acuerdas o no? Era muy simpático. Y el que atendía era el Chulito Acosta. Aníbal, papá, era el hombre que adoraba los caballos. No hablaba de otra cosa que de caballos. Cierto. Sigan viejos. Sí. Bueno, se han salteado hasta el CID, ya vamos más atrás. Entonces ya más o menos han nombrado los caballos que habían buenos en esa época antes de Caramelo. ¿Y qué pasa cuando entra un Caramelo que era tan distinto? Bueno, Soldero Joven entra antes que Caramelo. Soldero Joven fue después. ¿Cómo después de Caramelo? No, antes. Caramelo fue, el Soldero fue antes. Y bueno, tenía muy buenos pisos el caballo también. Y ese lo trae Alfredo Elías. Ese caballo lo trajo Alfredo Elías, sí. Y después lo compró Eduardo y su patrón. Y después fue para mano de tu papá, si no me equivoco. Sí. Vino y bueno, y después entra el caballo Caramelo, que como un poco revoluciona el estilo de caballo que había de antes a la actualidad, ¿no? Caramelo para mí fue el caballo que cambió el caballo, digamos. Todo el mundo lo miraba, era una cosa muy especial.
muy especial. Ahora, cuéntenos un diferente. poco, que ustedes lo han visto en vivo y en directo, cómo era Caramelo, por qué era tan especial. Porque ese caballo, tú lo llamabas, digamos, cuando lo llamaban primer puesto, arrancaba sobreandando el caballo. Tiene una facilidad para caminar increíble. Con ese caballo hicieron una, no sé si fue Caramelo o fue Cascabel, una cabalgata que hicimos al Palacio de Gobierno, se agarraron con Parodio. Caramelo. Parodio estaba montando remolino. Ahí está la foto, Caramelo. No sé si fue Caramelo o fue Cascabel. No, Caramelo fue, porque ahí está la foto en la asociación. Ahí está la foto en la asociación de Caramelo con Remolino, creo que está al costado. Perdón un ratito, Pepe, te quiero un favor. En mi carro, en la consola, hay un llaverito con 2 llaves, hay una cosita con pilas. Me ha acabado una pila. Sigue, Pepe. No, te decía que ese era Caramelo. Caramelo que se agarró con Remolino de regreso de Palacio de Gobierno. Palacio de Gobierno, sí. El Remolino también caminaba muy bien, ¿no? Es un pasolino de Ludiol. Parodi es una persona que yo he visto ahora, ya que lo mueves, no lo mientan mucho. Parodi era un gran aficionado y conocedor. Parodi tenía sus caballos todo el año, que tú le podías decir, mañana es el concurso, y lo único que tenían que hacer es subirlos al camión. Sus caballos brillaban todo el tiempo, le daban linaza todo el tiempo. Los tenía pero como un anís. Tú también los has visto, Pepe, creo. Yo lo he visto y además yo estaba siempre impresionado cuando entraba a todos los boxes de Carlos Parodi. Todo era parecía un hospital, todo limpiecito. Tenía un caballerito Sí, no, que se era llamaba Pato. impresionante. Aficionado en todos sentidos, sus jatos, sus monturas, todo era una maravilla. Tuti, cuéntanos, a ver, tú un poco de la época que traían los caballos de Torrugarte. Bueno, traíamos ¿Qué una animales camionada traían? de caballos muy buenos. De las categorías de tiro que jalaba Pedro Briones. Pedro Briones jalaba los caballos de tiro. Y los caballos de bozal los montaba yo. Y Pedro también. Y algunas yeguas, entre ellas la Palmira, que ganó el campeonato. La Palmira fue campeona, ¿no? Oye, ¿la Zapata la llevaste tú también, Fernando? No, la Zapata no. La Zapata, cuando yo llegué a la hacienda a trabajar, había muerto. No, yo la sacrifiqué a la Palmira, a la Zapata, porque estaba enferma y la sacrifiqué. Y hicieron un velorio tremendo los chalanes ahí. Le pusieron de blanco y la enterraron a la yegua. En ese tiempo había una... Pero no era la Zapata, era la hija de la Zapata, la Zapata segunda. La Bazana también había uno. La Bazana es la otra. ¿Y la madre? Segunda. ¿Y la madre la has conocido también? La compró. No, la madre está en Pucallá. Y la has conocido, obviamente. Antes que yo llegara. Yo no la encontré. Y los caballos, los potros, y los potros estos palominos, ¿te acuerdas de ellos? El palomino Alazán y el palomino de Aguinaga. Ese ya creo que fue a Mamacona, me parece. Palomino Alazán no, yo ese no lo conocí. No los has conocido.
Ninguno de los dos fueron No a lo he Mamacona. conocido porque cuando yo llegué no había más que un potro y le fui a pedir a la yeguas. Y me prestó 3 potros de Cayaltín. Eran, Bueno, en esa época no me acuerdo, no me acuerdo la verdad. No eran famosos, pero eran buenos caballos de término y pasaban la pata y muy suaves, muy suaves. bueno, Era- bueno, Salaberry continuó hasta el año 67, donde probablemente por el problema de reforma agraria, los problemas de los militares y todo, en el 68 pasan a La Molina, ¿cierto? Sí, los concursos sí. En el año 68 nos expropiaron el local y de ahí no encontré nada. No, un llavero ahí en la consola, con 2 llaves. Hay 2 huecos, pero en uno. ¿Estabas hablando de qué, Pepe? No, decía que los concursos de Salaberry han sido hasta el año 67. Fueron hasta los concursos de Mamacona, perdón, de La Molina fueron 2. 68 y 69. 69 y 70. 68 y 69. En Mamacona, el primero, ¿no? 70 fue Mamacona. Mamacona. 69 y 68 fueron. Ahí me pasó a mí un caso personal. ¿Ah? Yo presenté, si me permiten, lo puedo contar. Cayaltí presentó un conjunto, Parodi presentó un conjunto afición y yo presenté un conjunto afición, montado con los mellizos y yo. Y a Cayaltí lo anularon porque había presentado caballos que había presentado el año pasado. Entonces Fernando Graña no se le ocurrió mejor idea, dijo, el que llegue primero a la asociación, Parodi o Lucho, a ese le damos el premio. Pero no nos avisó a nosotros. Parodi fue primero y le dieron a Parodi. Y eso me dolió, pero como si hubiera clavado un puñal en el pecho. Nunca más presentó un premio de afición. Que es lo más bonito, ¿no? Para un criador. Claro. Definitivamente. Bueno, ha habido muchas anécdotas. ¿Que te cuente anécdotas? A ver, cuenten un poco de anécdotas de Salaberry, sobre todo, que es la parte más importante del inicio. Antes les voy a recordar, y no me deja les voy a recordar por qué nos fuimos a la caballo que se llamaba Molina. No fue por la reforma agraria, fue por caballo de Tordillo. De Guerra le quitó el local al hípico y empezaron el círculo militar. Disculpen la interrupción. A ver, Andrés está contando ahí un poco de la historia por la expropiación. Lo que pasa es que incluso antes del gobierno militar, el Ministerio de Guerra, en esa época, reclamó su terreno que lo tenía prestado por no sé cuántos años al hípico y le quitó el terreno al hípico. Y entonces empezaron a construir o empezaron a proyectar lo que es ahora el círculo militar, y entonces tuvimos que irnos a La Molina. Fue antes de los problemas de reforma agraria que vinieron de inmediato casi, ¿no? Nada más, es la aclaración. Está contestando. A ver, Chuti, Lucho, denle con las anécdotas que le están diciendo. ¿De qué? Bueno, anécdotas de papá de Aníbal. Presenté un caballo que se llamaba Palomo, que no era de su cría, creo. Tenía un hierro que tenía una flecha atravesada en 2 corazones y una flecha atravesada. Se lo botaron y para demostrar que su caballo era bueno, se pasó toda la noche montando la prueba funcional. Toda la noche. Lo ve todo el mundo, ¿eh? Eso no es cuento. Se pasó horas de horas, toda la noche montando el caballo. Después otra anécdota también de Pedro Rodolfo Venturo. Le botaron un caballo que se llamaba Marañón. Se amargó, se fue montando el caballo hasta Tallereta. Y ahí vendió la yegua orgullosa que la compró Ernesto y Manuel
y le dio unas crías buenísimas. No quiso saber nada de los caballos. Gran yegua. La Orgullosa, muy buena yegua. Sí. Hija de Sañero. Orgullosa. ¿Ah? Hija de Sañero. ¿eh? Hija de Esa Sañero. camada la hice yo, estando en Higuereta. Después hablemos del local de Salaverry, ya hablamos, ¿no? Bueno, puede seguir hablando de los locales de Salaverry, porque es la parte que nosotros, por lo menos muchos de nosotros no hemos conocido, ¿no? Yo he ido de chiquito. La casa era me acuerdo. bonita, bueno, Johnny Cano, los planos lo hizo el ingeniero Tizón, y la fue financiada toda por Fernando Graña. Y después se hizo un remate, gracias, se hizo un remate en el bar de la asociación, Roque Vargas Prada, que se había tomado varios tragos encima, remataba estribos, remataba pellones que todo el mundo regalaba para poder juntar los fondos para devolverle la plata a Fernando Graña. Y se la devolvió, tenemos hasta el último centavo, ¿no? Y después vino la reforma agraria y desgraciadamente nos expropiaron eso, ¿no? Y perdimos la casa. Nos fuimos, en la época de Belisario, creo, nos fuimos a los altos de una botica frente a ¿cómo se llama esto? El Tip Top, en San Isidro. Y de ahí ya vino el remate que hizo el almuerzo que hizo tu papá cuando fue presidente en Los Ángeles, en su casa. Y ahí pidió ayuda a todo el mundo y todo el mundo colaboró y se compró la casa de Miraflores. Y creo que faltó 20.000 soles, 30.000 soles, algo así. Se hipotecó la casa y con eso se pagó la diferencia. Esa casa la arregló Pito Matellini, fue el que decoró esa casa. Le sacó la pintura a las puertas, la dejó en color madera y le hizo un trabajo muy bueno y hasta ahora sigue ahí la casa, ¿no? Y ha tenido varios arreglos. Yo le puse los hierros en los dinteles de las puertas y así. Y se fue arreglando poco a poco. Tenemos una casa que es una belleza, ¿no? Una casa que es una joya ya. Sí, muy bonito. Definitivamente una linda casa. Bueno, ¿cuándo entra, por ejemplo, regresando a los concursos? Porque es la parte que mucha gente le interesa. ¿Cuándo entra, por ejemplo, Fernando Pesquera a la cría, a los concursos, digamos? ¿En qué? Fernando Pesquera, por los años no me acuerdo, pero ese fue uno de los del sur, los primeros que vinieron, ¿eh? Él, Hugo Nieto, después bueno, Alfredo, ¿no? Alfredo no me acuerdo en qué año vino, pero en los primeros años que vino con Caramelo. Sol de Oro fue antes. ¿Ah? Sol de Oro joven fue antes. Sí, Pesquera tenía la Lujosa, tenía el CIT, tenía muy buenos animales, ¿no? En una época tuvo también el Cito Yantay y otro Garazán que no me acuerdo cómo se llama, que están en la Plaza de Hacho, en el desfile del Bicentenario. Y eso fue en el año 66, creo, ¿no? 66, sí. Fue para el Bicentenario. Le vino a torear Ordóñez. Sí, pero creo yo, disculpa, Pepe, que don Fernando es previo a los 60, es más pegado a los 55, 54, cuando va a comprar caballos e iba a negociar con don Jorge Juan Carne Cruda y le compraba caballos. Él era un gran comprador a don Jorge Juan. Tengo entendido que también le compra a don Federico de la Torre Ugarte, también va a visitar y era gran amigo de ellos. Y a mi padre también le compra. A mi padre también le compra. Él va al concurso. Lo que no estoy seguro es si quién es primero, o creo que hay muy poca diferencia
entre Alfredo y don Fernando. No, creo que Fernando Mesa es un Alfredo Elías me parece que es del 57, me parece que él mismo me dijo. 57 creo que es. Y don Fernando, no me acuerdo si es unos años más o unos años menos. Mira, creo que es antes, ¿no? Contra acá sus yeguas madres, que es la madre de todo lo que le dio de las yeguas que compró por acá, ¿no? Y compró capones también, que él usaba mucho en esa época. Claro, tenía muy buenos capones, Pesquera. Sí. Pesquera fue primero. ¿Ah? Pesquera fue primero. Fue primero. Gracias, Aníbal, porque yo sí hay que hacer una remembranza a don Fernando, realmente gran aficionado y un súper caballero. Sin duda. Gran jinete también. Sí. No, muy aficionado y muy dedicado, un hombre que le gustaba mucho sus caballos y los presentaba muy bien y todo lo demás. Así es. Y además presentó, antes de los potros del CID, presentó las yeguas, porque me acuerdo que la Lujosa, todas esas yeguas grandes, todas esas yeguas son antes todavía que el CID. Esas son de Salaverria. Claro, por supuesto. Claro que sí. Claro. Bueno, Caramelo también. Esas eran Salaverry, Aníbal, sí. Claro, también, por supuesto. También es Salaverry. Caramelo ya no llega a La Molina. Caramelo también es de ¿cómo se llama? Solo de Salaverry. Sí. Fue el que se laurea en La Molina es el CID. Ahí muere. El CID. Ahí se laurea en el 68. Así es. El Chalán también muere. Pelán, sí. Pelán murió. No, Pelán ha muerto después. Ha trabajado con nosotros. Pelán ha muerto mucho después. Ha trabajado con nosotros. Lo mismo. Y Robin te puede dar razón. Estás hablando de Palomino. Sí. Palomino, no Pelán. Palomino. Me he confundido. Sí. Pero lindo, pero me están haciendo acordar todo eso. Lo que pasa, Caramelo no llega porque Caramelo se muere muy joven. De 7 años, ¿no? Bueno, otra cosa que de destacar también de Alfredo Elías, tuvo la gentileza de donar todos los servicios que quisieran de su caballo Caramelo. En esto fue un gesto muy bueno, que así nomás no lo ha hecho ningún aficionado. Así es. Totalmente sin cobrar un centavo, ¿no? Todo el que quería sacaba cría de Caramelo. Especialmente el caballo se murió joven. Bueno, ¿y cuándo empiezan los concursos a comenzar a aumentar de tamaño, en qué época? ¿Cuándo empiezan los concursos a crecer? Yo diría que ya en Mamacona. En Mamacona, diría yo, ¿eh? En Mamacona. Con la mano de Fernando Graña empezaron a crecer, le puso la belleza también que tiene hoy día. Los caballos de antes no eran tan bonitos, ¿no? Ahora ha mejorado muchísimo el caballo. Eso de que dicen de que el caballo de antes sea mejor, eso no es una cosa, no es verdad. El caballo de hoy no tiene nada que hacer con el caballo de antes. En todo sentido. En todo sentido, en belleza, en conformación, en ángulos, en cómo desliza, cómo mete las patas. Antes no había eso. Algunos caballos, siempre ha habido, por supuesto, ¿no? Había un caballo andino de Cayaltí, que tenía un piso exquisito, y oroncito también ¿cómo se llama? De Punzante, también muy bueno. Pero bueno, ¿y cuándo empiezan a venir, digamos, la apertura hacia el extranjero del caballo peruano, que ustedes también la han vivido? Cuando llegan, pues, me imagino que llegó el tío Fafa, llegó Bill McClanahan y comenzaron a comprar, a ver, eso deben saber ustedes muy bien. Ese es un buen punto. El tío Fafa compraba, no estoy muy seguro si era para Guatemala o para Honduras, era centroamericano.
Costa Rica. Y él venía y compraba 20 animales y así se los llevaba y los vendía allá, los revendía. Y después para Estados Unidos, sí, el primer embarque que hicieron para Estados Unidos fue Fito se embarcó con Chatillo, el banderillero que había en Hacho, que embarcó y fueron en barco y los compró McLennan. Esos son los caballos. En esa época había una ley en Estados Unidos, creo que si tú invertías en caballos te liberaban de impuestos. Por eso fue que el caballo de paso entró tanto en Estados Unidos en esa época. Hoy día ya ha decrecido mucho, ¿no? Gracias a obra de algunos criadores de ahí ya, que crían en Estados Unidos que lo han desprestigiado, ¿no? Ya ustedes saben quién es, ¿no? Inicialmente, por supuesto, Centroamérica es donde se puso más poblado de caballos peruanos que en el resto del mundo, Sí. obviamente. Sí, pero no, yo no creo que no había muchos concursos ahí en esa época. En Centroamérica. Pero va el caballo peruano, yo creo que antes que Estados Unidos, a Panamá hubo un regalo de un presidente a otro presidente que no me acuerdo los nombres ni las fechas, pero mucho, mucho antes. Dapelo creo que regaló un caballo a Panamá, si no me equivoco. Ahí está Marcos, que no me deje mentir. Me parece. Sí, creo que sí. Así es. Le regaló un caballo al presidente en esa época que se apellidaba Arosemena y exportó como 8 caballos en barco. Ahí tengo las fotos. Barco, claro. Pero no era, ¿cómo se llama el caballo, dices? No me acuerdo el nombre del caballo, pero fue al presidente Arosemena. ¿Arosemena o Arias? No, Arosemena. ¿No? El tío le compraba mucho a tu papá, Aníbal. Claro. Sí. Él le compraba 10, 12 caballos y todo se los llevaba. Sí, pero sí. Aníbal, La verdad él que se no lo recuerdo llevaba. para dónde iban. han habido grandes exportaciones para Centroamérica, dígase Costa Rica y sobre todo Nicaragua. Nicaragua fue un centro reproductor muy grande que nos compró antes del 47 y siguió comprando y se embarcaba mucho desde el norte, sobre todo del lado de la Libertad de Trujillo. Ahí se exportaba muchísimo hacia Nicaragua y a Costa Rica. Sí, aquí se embarcaron 2 barcos, uno con 127 caballos, me parece, y otro como con 85 o 90 caballos. Se hicieron 2 embarques grandes. Todo eso grandes. fue a Centroamérica. A Centroamérica, sí. Claro, porque Argentina, ellos han llevado pues su cría desde toda la vida. O sea, ellos sí han mantenido una cría desde el inicio, entonces la exportación ha venido mucho después. Justamente creo que Fernando Pesquera fue el primero que vendió caballos a Argentina, si no me equivoco. Sí. El papá del doctor que sale ahorita, que son 2 hermanos. Lobaglio. Los hermanos Lobaglio. Senador, creo era. El senador y el doctor, que eran Dante 2 Lobaglio. hermanos, Dante, sí, y Ernesto, el viejo. Sí. Ernesto Lobaglio, creo. Y Bueno. se llevaron un caballo que era Acertijo, exactamente, Raúl. Sí. Yo una vez que estuve conversando con un señor Barrantes, ahí en Salta, una vez que fui, con Manolo Masi, creo que había un caballo Turmanjé, creo. No tiene nada que hacer con el caballo que tiene hoy día Malatesta, ¿no? Creo que había un caballo Turmanjé en Argentina, no sé si ahí, y no me deje mentir, me parece. Pero ahí hay una gran afición.
Fernando Pesquera, quiero anotar también, le vendió en Panamá, tuvo mucha influencia en las primeras exportaciones a Panamá. ¿Cómo se llamaba el señor, el papá de estos hermanos de Castro? Woodrow de Castro. Castro. Woodrow de Castro. Pero Woodrow fue después de Fernando Eleta y de Bobby Moreno. Correcto. Fernando Eleta. Fernando Eleta fue de los primeros realmente. Y él tuvo a Visir, un hijo de Sol de Oro, un tordillo. Que por aquí debo tener fotos de él. Y tenía un caballo que se llamaba Acari también. Acari, correcto. Y era un caballo. Pero Acari no lo trajo Fernando Eleta. Ojo, Acari no lo trajo Fernando Eleta. Acari lo trajo Jimmy Moreno y lo compra Raquel Eleta, sobrina de Fernando, que es la con quien muere Acari. La cría de los de Castro, que mencionaron hace un ratito, toda está basada en Acari, que también era hijo de Sol de Oro. Viejo. Los de Castro compraron un caballo Cari. Ese fue Zacarí. Sí, pero no lo compraron los de Castro. Los de Castro utilizaron los saltos de Acari. Acari era de Raquel Eleta, sobrina de Fernando Eleta. Ella fue la que compró a Acari. Ya. Pero los de Castro, toda la cría de los de Castro está basada en Acari. Así es. Yo pensé que era de ellos. Sí, no, nunca fue de ellos. Chuti, Nunca fue de ¿cómo ellos. era en la época que traías caballos del norte, traer los caballos a Lima? ¿Cómo era de complicado? ¿Cómo qué? ¿Cómo era de complicado traer los caballos a Lima de la época en que traía los caballos de Palomino? ¿Era complicado o no era complicado? No era complicado, lo traíamos en camiones. Pero los caballos sufrían más que ahora, no sufrían más que ahora. Sufrían un poco más, se extrañaban un poco. Llegábamos a Mamacona y estábamos en las cabañas chiquitas, entonces los caballos se sentían un poco, entonces, no se sentían cómodos. Y es verdad, alguien contaba, en algún momento me han contado que la prueba funcional no la hacían los caballos que venían de afuera, sino solo los de Lima, ¿es verdad? No, mentira. Mentira. La prueba funcional nace a pedido de mi padrino Jorge Juan, porque él decía que los caballos de Lima salían de su casa a la cancha, y él pidió y que nosotros íbamos desde acá y que se maltrataban los caballos. Entonces dijo, para estar en igualdad de condiciones, que se haga la prueba funcional. ¿Pero solo los de Lima para equiparar a los de afuera o todos? Todos hicieron la prueba funcional. Nunca han hecho solo los de Lima. Todos. En el hípico Aníbal, una pregunta para Lucho y esto, y a ti también. ¿Cuándo se establece la prueba funcional? ¿Te acuerdas? En el año, dices tú, en Salaberry. Más o menos, pues, tío. Yo sé que también estamos... Puede haber sido año 57, 58. Sí, por ahí. Yo me acuerdo, un dato te doy, que yo me acuerdo que yo hacía la prueba funcional en esa época acompañado de Jaime Uranga, de Fico Uranga, y un caballo capón que se llama Jalisco, que ganó, creo. Sí, Jalisco, 57, por ahí. Hablaba siempre de su caballo Jalisco. Sí. Me tenía harto con su caballo Jalisco. Estaba en el colegio. Terminó el colegio en el 60. ¿Y ustedes creen, discúlpenme, una pregunta, creen que la prueba funcional realmente pone en valor a caballos, los iguala, es necesaria o no? ¿O deberíamos hacer las pruebas funcionales como en un tiempo hubo todos los días a partir de las 5 de la mañana, dependiendo de categorías, si eran capones, potros o yeguas o capones? Lo dice para hacerla en distintos días. Claro que acuérdense que en una época vivimos así y después la rejuntamos
en un solo domingo, en el previo. A diario la pasaron. Pero yo creo que sí es necesaria la prueba funcional, ¿eh? Y volver a que sea diaria. Otra Bueno, cosa que, mira, prueba funcional, yo estaba asistiendo a muchos webinares y hay mucha gente, aprovecho la ocasión para decirlo, que confunde el caballo de concurso con el caballo cabalgata. El caballo es el mismo. Si tú a un campeón que tenemos nosotros hoy día lo entrenas y no tiene ningún problema en caminar 40 kilómetros. Puede caminar sin ningún problema. Tan es así que Alfredo Elías trajo Laurel y un caballo Tate, que era hijo de Laurel también creo, o de Caramelo, no sé de quién, y los trajo desde Ica caminando. No tuvieron ningún problema. En cuestión de entrenar a un nadador, tú que eres nadador, Raúl, o que puede nadar esto si no entrenas, ¿no? Chuti era el capo era Chuti nadando. Si me permiten la opinión, yo te voy a decir una cosa. La prueba funcional, primeramente, creo que no es necesaria para nada. Simplemente hay un tema que sí es un espectáculo ver los 400 o 500 caballos que hoy en día hacen la prueba funcional en Mamacón el día domingo. Sí creo que es un espectáculo que por lo menos a mí me encanta ir temprano para verlo. Pero sí hay una desigualdad total en que los caballos que no residen en Lima vayan y tengan que dormir en cualquier box que no es el mismo, y los caballos de Lima salgan de su propia casa, de su propio dormitorio a concursar. Pero no hay otra forma de hacerlo. O sea, no es que estoy reclamando, estoy haciendo notar que esa es una gran ventaja. Sin duda, cuando uno esté en su casa, pues está con todas las comodidades del caso, ¿no? Que no es lo mismo cuando uno llega de viaje, y para un animal peor. Entonces, yo creo que eso de que si lo haces el mismo día, si el animal está preparado, puede caminar en el momento que tú requieras que camine, O sea, no, yo sinceramente no lo veo. Y haciendo pruebas funcionales no se hace el caballo más fuerte ni más débil, ¿eh? La fortaleza de los caballos se hace en la crianza del día a día, no de que si le haces la prueba funcional o no le haces, que es otro tema. De acuerdo contigo, Aníbal, de acuerdo contigo, 100%. Gracias. ¿Ustedes tienen el recuerdo de cuándo empiezan los concursos norperuano y surperuano? Bueno, yo he juzgado un norperuano. Bueno, yo sé que ha jugado un norperuano, pero más o menos cuándo empiezan los concursos norperuano y surperuano? Te voy a decir una cosa, Pepe. Acá habían concursos mucho antes que los concursos que se realizan nacionales. En el nacional. Acá habían antes. Lo que pasa es que, bueno, eran concursos, por ejemplo, en Guadalupe era famoso el concurso que se hacía en Guadalupe, pues, que era la cuna de los caballos. Ahí estaban los Salcedo, los Zapata, Federico de la Torre Ugarte un poquito más allá, Padrino Jorge Juan acá, las haciendas, todas las haciendas azucareras estaban alrededor, y acá en Trujillo igual. Entonces, lo que pasa es que, claro, no se le llamaba norperuano, simplemente, como suele suceder en esa época, se hacían los concursos para las festividades de los pueblos, ¿no? De las ciudades. La fiesta del pueblo, claro, la fiesta del pueblo. Así es. Y ya después se establece, y acuérdate, acuérdate que en los concursos se hacía el concurso nacional en Lima y el concurso norperuano que era en Piura. Esos eran los dos únicos concursos. Después ya salió el concurso en Trujillo, ya el norperuano comenzó a girar en Chiclayo, que Guillermo Pinillos hizo también ahí unos concursos muy buenos, y en Trujillo obviamente se hacía también un concurso. También había Trujillo concursos, ¿no? Claro.
No se olviden de Cajamarca, que siempre tenía su concurso de caballos junto con la Feria Ganadera. También. El 28 de julio, toda la vida. También. El primer concurso que yo jugué, lo jugué con Fito Matellini en el año 60. ¿Dónde? En Cajamarca. Ya ves. Con Fito. Y hubo una categoría de potros y la declaramos desierta. Entonces hicimos una colecta, no me acuerdo cuánto pusimos Fito, yo no, la verdad que mentiría. Hicimos una colecta y mandamos al caballo Emperador, que era de Fernando Uraña, y era de la cría de Pepe Musante. Después fue a parar a mano de Cacho Sousa, creo, y no sé dónde terminó. De Cacho Sousa, y fue campeón ese caballo en Cajamarca. Sí, pero no sé, fue a parar a la mano de Cacho Sousa, ¿no? Sí, el gran cambio en Cajamarca lo produjo Juan Miguel Rosell, que se llevó a Príncipe y luego produjo a Plebeyo de la cría de Alfredo Elías. Y Príncipe. ¿No? Es correcto. Príncipe. Y Juan Miguel tenía hacer una anotación. Fantásticos. Si puedo intervenir un ratito, que no es mi estilo, quería hacerles recordar de Pedro Cabrera, que creo está incluso a la par de Fernando Pesquera y antes que mi papá, y hacerles acordar que aquí en Ica también habían concursos de antes de los años 60, ¿no? Un abrazo a todos. Claro que sí. Claro. Y es verdad que Pedro Cabrera trajo al Pedro caballo. Cabrera ha presentado lo que está diciendo Carluco, es correcto. El Pedro caballo Cabrera Señorón. caballos antes Señorón. que Alfredo y que don Fernando. Sí, en el 57, creo. Creo que es por ahí, sí, 56, por ahí. Es muy antiguo. Presentó a Señorón y ganó campeón de campeón. Claro. He ido a jugar a Ica, a un concurso que, bueno, todos los premios ha ganado tu papá, yo siempre le decía, entonces el concurso para ganarte los premios. Sí, don Alfredo ganaba todo ahí. ¿Quieren que les cuente una de Alfredo? Les cuento una de Alfredo. Una historia graciosa. Pero esa es una buena pregunta, perdón. ¿Qué número de concursos se está haciendo en el sur peruano? No sé. No sé, la verdad. Caluco debe saber, sí. No, se me fue justo la señal. ¿Me repites, Aníbal, por favor? No, ¿qué número de concursos es el sur peruano? Yo sé que antes se han hecho concursos también, ¿no? Pero digo... Lo que pasa es que antes no... El concurso sur peruano es nuevo. No se hacía un concurso sur peruano. Había concurso en Ica, había concurso en Arequipa, había concurso en Nazca, había concurso en muchos sitios, pero el sur peruano no es muy antiguo. Creo que tendrá un par de décadas máximo, más no tiene. No, más de 20. Claro. Sí, más. No sé qué decirte, con el título de sur peruano, Aníbal, no. ¿No? Con el título de sur peruano, no. Era el concurso de la vendimia en Ica y Puede había ser. una exhibición en junio. Tiene razón, Caluco. Ahí sí tiene razón, porque estamos confundiendo de repente con el concurso de la vendimia. Sí, porque el concurso de la vendimia lo estamos poniendo como surperuano, no era surperuano. Pero lo que pasa es que hemos ido pues al concurso de la vendimia, hemos ido lo de los 70, hemos ido todos los años. Claro. El sur peruano no tiene más de 20 años, te lo digo con seguridad. Sí, tienes razón. Pero el de la vendimia tiene muchos años. El de la vendimia tiene todos los años. Pues yo tengo fotos, yo acabo de cumplir 56 y tengo fotos de 3 años, 4 años en el concurso de Ica, ¿no? No, ese concurso es muy antiguo. Es la festividad, pues se hacían los concursos, ¿no? Bueno, todos los pueblos festejaban sus fiestas con un concurso de caballos. Así es. Pero perdón, era la festividad, era el lujo de tener los caballos. En todas las fiestas patronales. A ver si quieren hacerle alguna pregunta a Lucho y a Chuti, porque con José Roberto he quedado que terminaba en 1:30, o sea que ya tengo que ir terminando. Pepe, yo quisiera hacerle una pregunta a Lucho. Él en algún momento mencionó, antes de Salaberry, que habían unas reuniones en un local que tenía Carlos Luna. Había un local que estaba en La Parada y había otro en La Llamita, la Casa Canepa, donde vendían las monturas. ¿A cuál de ellos te refieres, Lucho?
a la No, agrícola. la agrícola en la avenida 28 de julio en La Victoria. Ahí. La La que estaba ahí a Ahí 4 tra- cuadras de la parada. Ahí trabajaba Osto. ¿Se acuerdan? A ese se refería. Claro. La Chuti, ¿estás llamita, escuchando? que la La llamita está llamita detrás estaba del en el Congreso. centro de Lima. Lucho, ¿estás escuchando o no? No, la llamita es otra cosa. Claro. Sí, La la llamita llamita es estaba otra cosa, frente al pero mercado tú te, central. claro, tú te Exacto. refieres al otro local, al de la agrícola. Perdón, pero Sí, ese era el Nicolás, 28 de julio. la de Carlos Luna no quedaba por el estadio. 28 de julio, con toda 28 de seguridad. julio. Pero, 28 de julio. ¿cómo se llamaba el local? Tenía un nombre, no era la agrícola. La agrícola. La agrícola. La agrícola. No. La tienda Era se una llamaba La tienda. Agrícola. Ahí trabajaba. ¿No es donde Costo. nace Agrosuni? No, la agrícola seguro. La agrícola, a que yo recuerde, la agrícola es que queda en un extremo del Estadio Nacional, en una media plazuelita que hay. Sí, claro. Ahí era, Era no la era Victoria. 28 de julio exactamente, 28 de julio es un poco más allá. Era 28 de julio. Ya. Pero La Radio ellos Patrulla. se mudan al estadio después, pero antes tuvieron el local en la 28 de julio cerca de la parada. Así es, Claro, claro que sí. así es. Bueno, Ahí. la parada está cerca pues al estadio también, muy cerca al Estadio Nacional también, es verdad. No, Ya, pero cambia, Pepe, era cambia. esta tienda que tenía Carlos Luna, yo he ido varias veces con mi papá. Era en la norte, daba a espaldas de la norte del Estadio Nacional. No. Sí, Claro. claro. El 28 de julio, donde está Radio Estás Patrulla. en la calle Carlos. ¿Perdón? A ver, esa tienda todavía existe, la que está al lado del estadio todavía existe y es donde está Agrosur. Pero la Sí, es otra Agrosur, es era otra. más cerca de la parada. Ya. Sí. Bueno, señores, ¿alguna otra pregunta para ir acabando? Porque José Roberto me ha dicho, hora y media tiene que ser exacto. Ay, ya no fatigue, Otra- Pepe. otra Dile a co- José Roberto que no. Pepe, o Lucho, o primo, no en esa parte no estaba también una oficina que después que expropiaron la asociación, no se tuvo una oficina en el segundo piso, en ese lugar que digo. No, ese es Arenales. No. Arenales. Una fue en Arenales, Eso era en Arenales, al frente del Tip Top. Así Al es. costadito de Sí, Cacho, eso me acuerdo, la que pero sale creo que había otra más. Cine Country. Encima Encima de una panadería, una Encima de la farmacia. botica. Claro, Encima de la pues. botica. Encima de la botica. ¿Quién era alquilada? Era Pregúntale a arriba de Pepe, a Lucho, todos hemos estado ahí. Cuando Así los es. viejos ya no estaban, nosotros los Así jóvenes es. íbamos ahí y nos Así es. atendía mi querido y estimado Estanislao Los Hostos, Sí. que nos quería como diablo. Y el bar que está en Mamacona, estaba en el segundo piso, que era el original que estaba en La Berry. en la casona. Pero en ese tiempo no chupábamos nosotros. ¿No? No, éramos bien Por favor. condescendientes. No, Zanahoria, íbamos a comer zanahoria. chipa. Y Eduardo Rizzo manchaba la que ha hecho, para decir, porque era muy caro según él, y manchaba pues la mesa, la manchaba, para que le cueste un poco más al pobre chino. ¿Te acuerdas, Chifa. Pepe? Nos hemos En el venido Chifa. mil En el veces. Chifa, es ¿Ah? verdad. Es En el verdad. Chifa, en el Que Chifa ahí- Ricardo, ¿no? Era el Chifa Ricardo. El Chifa se Claro, llama Ricardo. todo, Que- pues, En todo, en Miguel Dazo también había otro chifa que íbamos. Bueno, también ahí, igualito, tu hermano se portaba igualito. ¿Dónde está Eduardo, que no quiere contestar? Sabe perfectamente que lo hace. Ahí en el chief ese del Paseo de la República, Siempre son así Antonio medio Lobaña malcriados. tenía los su habitación privada. Claro que Pero- sí me acuerdo. Pero éramos 4 gatos en esa época de la asociación
pero la disfrutamos, ¿ah? La disfrutamos y la hemos defendido, y esto es lo que tenemos hoy día, pues una super organización. Así es, así ¿Ah? es. Es verdad. Bueno, y además este, tenemos a dos Vito, patriarcas. déjame hacerle una pregunta a Chuti y al tío Lucho. Una pregunta fácil, sencilla. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, sí. Tío Lucho y tío Chuti, en su experiencia en la cría, que sé que tienen basta y han sido admiradores del color de los caballos tordillos, tanto por lo que ustedes han criado, por lo que han visto a don Carlos Parodi, o qué sé yo, ¿alguna vez han visto que el cruce entre tordillos degenere en albino o en un color blanquiñoso, como pasa con el palomino, digamos, que se pone medio huehuepato, o no hay ningún problema cruzando tordillo con tordillo? No. No pasa nada. No. No pasa nada. Palomino por palomino es otra cosa. Pero No, tordillo no. con tordillo no pasa nada. Tordeo con tordeo te va a seguir saliendo tordeo. Siempre. Claro. No, Quedó dominante, tordillo dominante. Claro, y el alazán viene del tordillo también. Pero ustedes son graciosos, le han hecho la pregunta al señor Cheruti, al señor Huguete, y todos contestan menos ellos. Suele pasar. No pasa nada, todos mis cabellos Yo son dije tordillos. que no pasa nada. No pasa nada. No pasa Lo nada. que quieran. Hay que darles cuerda a los Muppets. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Porque ya voy a cortar, ¿ah? Oye, ya, oye, pero no te cuesta la asociación. Va a preguntar el Z. A ver la pregunta. Elsa. A ver, para concluir, sí. Hola a todos. Para concluir, primero entonces los locales, la Agrícola, después 28 de julio, luego Salaberry, Arenales y Miraflores. Sí, correcto. Ese es el orden. Ese es el orden. Correcto. Perfecto. Muy bien. Bueno, ha sido un gustazo escucharlos, ¿ah? Realmente un lujo de escuchar a Chuti y a Luchito. Y muy bien todo lo que han intervenido. Realmente nos queda corto el tiempo. Estuviera viendo. Bueno, yo realmente les agradezco mucho porque ha sido un privilegio haberlos escuchado y haberlos tenido acá en esta charla, tratando pues un tema tan desconocido para muchos como es la Pampa de Amancaes y todos los concursos de Salaberry y de La Molina. Nada, pues muchísimas gracias. Sí, Chuti. Antes que termine, quiero aclarar algo. Acá mi compadre Lucho se fue del colegio en corto y medio. Y por eso me ganó en todas las cosas que ha dicho. Pero hemos hecho muchas cosas juntos del colegio. ¿Cómo? Pero hemos hecho juntos. Desde el colegio. Claro. Nos iba con los Venturos, en el carro los Venturos a Higuereta para montar un cuarto de hora de caballo todos los días. Y regresábamos a pie por la avenida Primavera. Esa era afición desde chicos. Qué maravilla, de verdad. Bueno, muchísimas gracias, pues, y todos creo que estamos muy contentos de haberlos escuchado y haberlos tenido en esta charla, en esta primera charla de la parte antigua. Un gusto. Gracias, Pepe. A todos. Gracias. Bueno, Gracias, Chuti. Saludos. Excelente. Cuídense. Linda todos. historia. Gracias, saludos. Chao, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Chuti, gracias, Lucho. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Chao, Pepe, gracias. Gracias. Hasta luego. A la reliquia.